Estamos con el economista Daniel Guida para analizar el último tramo del año, como adelantábamos recién. Gracias por venir, doctor. No, gracias a ustedes. El presupuesto que tuvo media sanción anoche en diputados establece un crecimiento del 3,5%, una inflación del 17% y un dólar a 18 pesos para el año que viene. ¿Qué le parece? Bueno, como cifras son interesantes. Lo que ocurre es que si uno la desprende de la realidad económica, es difícil ver cómo se alcanzan, ¿no es cierto? El presupuesto es la ley fundamental de la nación y de alguna manera es el indicador de lo que va a ser el programa del gobierno y por lo tanto es importante, digamos, no es un detallecito de muchas hojas, ¿no? Claro. Si tuviera que explicar eso, sí. La gente ni se imagina que son varias hojas. Lo real es que las tres variables que usted mencionó, Susana, son variables que va a ser difícil lograr en la medida que estamos en el punto que estamos. Rápidamente, estamos con una caída ya casi del 2% del Producto Bruto, esto es de la riqueza. Llegar a un 3,5% de aumento revertir para significa, arriba, claro, revertir mucho. El primer trimestre ya tendría que estar produciendo. Es una expectativa buena, ¿no? Si pudiéramos crecer. La inflación, creo que estamos todos de acuerdo que va a terminar el año, en el mejor de los casos, con arriba del 35%, con lo cual 17 es casi la mitad. Sería una política de shock importante. Pero bueno, son los números que el gobierno presenta. Y el valor del dólar es tal vez una de las cuestiones más inquietantes, digamos, en el sentido de pensar en una estabilidad que si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel monetario, así que siguen entrando tantos dólares por el blanqueo, por las exportaciones y demás, le va a resultar difícil al gobierno coordinar la política monetaria con el valor del dólar para que de nuevo no quede el dólar desajustado en relación con el resto de los precios, es decir, que no se haga más competitivo y volvamos a tener que devaluar o aumentar el valor del dólar. De manera que son variables interesantes en el planteo que hace el gobierno. Ahora yo objetivamente las veo con bastante dificultad para el cumplimiento en general, ¿no? Ante este escenario. Ante el escenario actual, obviamente. Ayer el presidente estuvo con el gobernador Miguel Leschia en Reconquista, acá en la provincia de Santa Fe. Dijo, Macri, la economía ya está despegando y ahora surge el tema de los brotes verdes, si se están viendo o no. En ese tema de los brotes verdes se ve esta perspectiva del presupuesto de un crecimiento de 3,5. ¿Ya se está dando? ¿Hay reactivación o no? Bueno, objetivamente la información que el propio Estado brinda ahora a través del INDEC, y pensando que son números que de alguna manera ahora están más controlados, más ajustados, evidentemente no se está dando los brotes verdes. Efectivamente hay caída del consumo, hay caída de la industria, es el 8º mes consecutivo de una caída importante de la industria. Casi todos los sectores ha caído el consumo. El poder adquisitivo de los salarios está cayendo por la inflación y que todavía las paritarias, recién ahora algunos gremios están cobrando algunos ajustes que no alcanzan el proceso de inflación. De manera que son variables objetivas estas, no son números, no es qué mirada se tiene, sino los números concretos. Obviamente, si se logra revertir este proceso y vienen las inversiones productivas, como se esperaba, es probable que algunos números se reviertan, ¿no? El otro día decía el ministro de la Producción que lamentablemente las inversiones, reconocía de alguna manera que las inversiones que se esperaban no se están registrando. ¿Qué opina de lo que decía recién el diputado Kicillof, o mejor dicho, que escuchábamos recién, pero que dijo anoche, que este modelo está cerrando con la mitad de la gente afuera? Bueno, es una apreciación, por un lado, política, porque hoy el exministro es un dirigente político, claro, es un diputado, es una posición política, tiene algunas herramientas de carácter económico, justamente estos indicadores, ¿no es cierto? Y después si uno analiza, Susana, el presupuesto, se va a encontrar cifras que son muy delicadas. Por ejemplo, en esta ocasión va a crecer muchísimo los recursos que el conjunto del país va a necesitar para pagar los intereses de la deuda externa. ¿Por qué? Porque la Argentina ya tiene un nivel de endeudamiento en los últimos 10 meses muy significativo, del orden más de 50.000 millones de dólares adicionales. Estos 50.000 millones de dólares, si fueran a hoy, están generando una tasa de interés del orden del 6 al 7%, son 4.000 o 5.000 millones de dólares nuevos que adicionan el gasto del presupuesto. Es decir, que el conjunto de los argentinos vamos a tener que destinar a pagar intereses, si es que los vamos a pagar y no vamos a entrar en el famoso tema de la refinanciación, y cuando menos nos descuidamos podemos tener un endeudamiento muy grande, otro juicio, ¿no es cierto? Entonces son esas variables que son muy concretas y allí está donde uno se preocupa porque dice, bueno, si tenemos que pagar esto,
cómo hacemos para no recortar el presupuesto, para que no haya un ajuste, aún en la buena voluntad y disposición que el gobierno tiene de llevar adelante un programa de crecimiento, ¿no es cierto? Quiero creer que el gobierno también está enfrentado el año que viene a un proceso electoral y necesariamente tomará esas medidas. Pero claro, hoy como está la foto, sí. La foto de hoy no está dando indicadores serios de que ese presupuesto pueda beneficiar al conjunto, ¿no? Perdón, Dani, apunto algo. Justamente con respecto a esto y con el año electoral y demás, hoy apareció la noticia de que el gobierno podría establecer, para incentivar el consumo, un plan, ahora 12, en lugar de ahora 12, ahora 18, digamos, en 18 cuotas, para inyectar un poco más al consumo de los argentinos. Pero, bueno, hay gente que ni siquiera va a poder comprar el 18 cuotas. Obviamente. Es decir, si sigue esta inflación y perdés el trabajo y no tenés un salario digno, por más que te den cuota no lo vas a poder pagar. Pero bueno, yo celebro ese tipo de cosas, ojalá el gobierno lo hiciera, ¿no es cierto? Porque facilitaría el consumo, ¿no? La zona núcleo en la que está inserta Rosario tiene una dinámica particular, y más Rosario, que no es capital de provincia. Acá se depende mucho del agro, a lo mejor con $1 de 18 pesos, en vez de 15, esta zona podría estar mejor. No sé si lo evalúa usted. Pero en este marco, que no es optimista el que describe usted, sino más bien pesimista, ¿cuál es el futuro inmediato, el próximo año, para Rosario, para la región, para la provincia de Santa Fe? Si usted me perdona, con todo respeto, no soy ni optimista ni pesimista. Es decir, estoy tratando de dar un marco realista. De dato objetivo. Por el contrario, tengo una voluntad enorme de que pudiéramos encaminar y volver al crecimiento. Lo que quiero decir, que estas variables que se presentan hoy, se presentan como variables muy duras de modificar, que obviamente hay que modificarlas. Yo quiero creer que el gobierno las va a modificar o va a intentar modificarlas. Esta es la propuesta, ¿eh? Porque presupuesto es lo que uno proyecta, claro, ¿no? Después lo que ocurre habría que ver. Pero $1 de 18, Daniel, sería muy, pero muy bueno, solo para una pequeña, minoritaria porción del conjunto de los argentinos. Agro. Sí, y no sé hasta dónde el agro. Ustedes hablan del agro. El agro para un plantador de soja importante. Ahora pregunto, para el que hace lechuga, el que hace tomate es el agro, el que hace naranjas es el agro, el que hace hierba es el agro. Es decir, a veces nosotros confundimos un poco y no tenemos, la población no tiene por qué saberlo, pero cuando uno habla del agro, el agro es mucho. Obviamente, el agro productor de bienes transables como la soja, el maíz, el trigo, la carne, es un sector. El resto la pasaría muy mal. Y la pasaría muy mal con $1 a 18 el conjunto de la población, porque volvería a caer el poder adquisitivo. Es decir, no estoy cuestionando la idea de $1 a 18, estoy queriendo decir que eso solo no alcanza para ser más competitivo y para mejorar el estado general de una población. Ayuda, sí, a un sector que de pronto puede, con esos excedentes, bueno, hacer departamentos, hacer inversiones. Claro. Es una cosa por que, lo general no se invierte en fábricas. Exactamente. Ese dinero, sino en puestos de exactamente. trabajo, Si ese excedente, en la construcción. si ese excedente, Susana, se volcara, por ejemplo, a la metalmecánica, la industria en general, que dé trabajo a mano de obra calificada, más y mejor trabajo, esto sería distinto, digamos, que creo que es un poco lo que dijo el ministro, ¿no? Reconoció, y lo dice mucho el ministro de la Producción de Industria de Santa Fe, me parece una persona seria, una persona responsable, la verdad que no lo conozco personalmente, pero creo que al menos siguiéndolo a través de los medios, se ve que es una persona centrada en el tema de la industria y se está dando cuenta del problema, ¿no? Claro. Porque además las grandes inversiones prometidas, y aún viniendo esas inversiones, no son inversiones que generen trabajo. Ejemplo, inversiones en minería. Bueno, ustedes saben cómo es la minería hoy. Son grandes máquinas en lugares prácticamente desérticos, donde pueden mejorar la situación ahí puntual, pero nunca van a generar, por decir, miles de puestos de trabajo. Entonces, es probable que venga esa inversión. Ahora, ¿cómo pasa eso al conjunto de la población? ¿Se entiende? Sí, estoy tratando de ser objetivo en el análisis, ¿no? No pesimista. Ojalá vinieran también, cuidado, ojalá vinieran. Hasta ahora no han venido. Ojalá vinieran, ¿no? O en el petróleo, por ejemplo, y demás, ¿no? Una de las cosas que justamente Contigiani apunta cada vez que habla el ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, que ha generado gran preocupación, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es un territorio sembrado de pequeñas y medianas empresas y sobre todo con una apuesta fuerte a la línea blanca, es el tema de las importaciones, de la apertura de las importaciones, que está generando un impacto muy fuerte, sobre todo en el sur de Santa Fe, y a eso se suma, a pesar de las negativas del ministro de la Producción Nacional, Cabrera, con respecto a la apertura de las importaciones, se sabe que se abrieron, y ahora genera más impacto y más prevención la posibilidad de la reducción
de impuestos sobre la producción, perdón, sobre la importación. Entonces esto generaría todavía la posibilidad de que entren más productos importados y que la gente los compre más porque van a ser más baratos que los argentinos. Eso perjudica seriamente al conjunto de la industria, perjudica a la provincia, por supuesto, y perjudica al trabajo, y esto es visible. Y por allí es donde tal vez tuviera algún derecho el exministro de decir, deja fuera mucha gente. Yo creo que por ahí sí tiene derecho a decirlo, porque el modelo como tal, si no corrige estas variables, va a dejar afuera mucha gente, ¿no es cierto? Es decir, justamente, les tiro un datito que a ustedes les gusta desde el punto de vista social. El presupuesto es este año, pero si usted leyera la proyección de los 4 años que tiene el trabajo, y hay información, en los 3 años que vienen, la balanza comercial argentina va a dar negativa. Es decir, lo que vamos a importar va a ser más que lo que vamos a exportar. ¿Eso está establecido en el proyecto de ley? No. El proyecto de este año tiene una balanza, pero los 3 años que siguen, porque esto tiene una proyección, 18, 19 y 20, vamos a terminar con balanzas comerciales desfavorables a favor de las importaciones del orden de los 4.000 millones de dólares anuales. Claro. Si además tenemos que pagar la deuda externa, algo recuerda esto lo que nos pasó a los argentinos, ¿no? ¿Se acuerdan? Llegamos a un momento en la crisis donde no teníamos saldo comercial y los dólares frescos, reales, no venían. Entonces, la circulación de divisa, cuando es solamente... exactamente, cuando está saliendo, nos puede dejar inmovilizados en ese sentido. Y allí me parece muy propia la apreciación del señor ministro de la provincia, en el sentido, cuidado con el tema de las importaciones, porque este modelo como está nos conduce necesariamente a una situación de mayor pobreza, de pérdida de trabajo y demás. Por eso el sector industrial en todo el país, y especialmente en Santa Fe, está teniendo una actitud muy sólida, muy interesante, muy responsable, de coordinar con el gobierno local, bueno, de alguna manera un diálogo, algunas alternativas para superarlo. Estas son las cosas, ¿se da cuenta, Daniel? Sí. No es pesimismo, digamos, no es un enfoque politiquito, digamos, de partido, sino es justamente, frente a esto, todos nos damos cuenta, el sector industrial está dado cuenta, y es real, es concreto, digamos, bueno, nosotros lo vimos en Línea Blanca en Rosario, ¿no es cierto? Lo vemos en textil, lo vemos en calzado. Esos son todos puestos de trabajo de hermanos trabajadores nuestros argentinos que están perdiendo el puesto de trabajo. Allí es donde me parece que son las variables que el presupuesto actual y que en general el modelo que plantea Cambiemos no es muy sólido en pensar volver a una economía en crecimiento con inclusión social, ¿no? Que es un poco las dificultades que uno ve en esto. Y si el consumo no aumenta, Susana, y no hay no hay forma de motorizar eso, la pregunta es por qué un empresario va a emplear más gente, por qué le va a pagar más el sueldo si no consume. Y por ahí hay que buscar también la falta de inversiones, claro, porque no cualquiera viene a invertir si no sabe si tiene mercado. Con el último agravante, que no lo dijimos, pero ustedes lo conocen, que el mundo está bastante conflictuado. Claro. Hay una guerra comercial mundial, claro, que está pesando mucho y que pesa también en contra de Argentina. Que todos los mercados se concentran en proteger lo propio, mientras que acá nos estamos... Y bueno, fíjese China la represalia que ha tomado, de no recibir aceites ahora nuestros, que son clave en la exportación, o Brasil, que ha caído prácticamente el 13% su nivel de comercio exterior mundial, siendo un cliente importante. Es decir, no es la cuestión solo interna de la Argentina, y me parece que por allí tal vez el gobierno de Cambiemos, durante la campaña y los primeros tiempos, no sé si no conoció bien o se le escapó esa variable, porque pensó que, bueno, le pagamos a los buitres, le reconocemos todo, hicimos un esfuerzo los argentinos bárbaros, claro, ponemos los dólares porque ya van a volver. Pero ahora cuando tienen que volver, el mundo ya mira distinta la cosa, ¿no? Y el capital no tiene bandera, no tiene religión, no tiene patria, así que en ese sentido debemos admitir que los inversores van a pretender mejores condiciones, pienso yo, ¿no? Por eso no es pesimismo, es una mirada objetiva. Está clarísimo para los que todavía no les queda claro, digamos. Una de las visiones que tienen todos los actores políticos, incluso de la provincia de Santa Fe, los empresarios, todos coinciden en que el gobierno de Cambiemos está abierto al diálogo, así que la visión optimista sería ver si evidentemente el diálogo opera para un cambio de rumbo. Pero por ahora las cosas, como decía Guida, que es el que sabe de esto, son así.